Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de matemáticas para los estudiantes de octavo grado del Instituto Gubernamental Técnico José de la Rosa Rodríguez. Y en esta sesión el objetivo es demostrar aplicando los criterios de congruencia de triángulo. ¿Y qué es demostrar? Pues es probar una conclusión. Y esa conclusión es a partir de las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Son los supuestos que nos sirven de base para determinar o llegar a la conclusión. Miremos este ejemplo. En la siguiente figura, aquí está la figura, si el segmento AC, es este segmento, AC, es bisectriz. ¿Qué es bisectriz? ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Aquí en este caso, como esta es una bisectriz, significa que este ángulo quedó dividido en dos de la misma medida. Entonces, el segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB. Este es el ángulo DAB y quedó dividido en dos de igual tamaño. Y BCD, ¿cuál es ese? BCD es este ángulo. Entonces, que este otro ángulo también de este lado quedó dividido en dos de la misma medida. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Dice aquí, demuestre que los lados DC y BC son congruentes. DC y BC son congruentes. Con estas hipótesis que nos da el ejercicio, vamos a demostrar que el segmento DC es congruente con el BC, o sea que este de aquí es de igual medida con este de acá. A partir de la información que nos da el ejercicio. La información que nos da el ejercicio son las hipótesis. Miremos la solución. En la solución tenemos el paso número 1. Identificar la hipótesis y la conclusión. ¿Cuál es la hipótesis? Que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC. ¿Cuáles son esos ángulos? DAC, el ángulo DAC, o sea, este de aquí es congruente con BAC, o sea, este de aquí. Lo vamos a representar así. El ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC. Porque recuerdan que nos quedaron dos de la misma medida por la bisectriz. El ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA, por lo que les decía aquí. Si AC es una bisectriz, me forma dos ángulos de la misma medida. ¿Y cómo nombramos estos dos ángulos? DCA es este de arriba y el de abajo BCA es este de aquí. Entonces esos dos ángulos que se formaron aquí son congruentes y los podemos nombrar aquí. Entonces esa va a ser ¿qué? La hipótesis. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el segmento DC es congruente con el segmento BC. Paso número 2. Completar el esquema de demostración. ¿Cómo es un esquema de demostración? En una columna tenemos las afirmaciones y en la otra columna vamos a tener las justificaciones. Vamos a ver la primera afirmación. El ángulo DAC
es congruente con ¿cuál ángulo? Este ángulo DAC va a ser congruente con BAC. Y este es el que vamos a colocar aquí. Ángulo BAC. ¿Qué justificación? Por hipótesis. El segmento AC es congruente con el AC. O sea, este segmento es igual a sí mismo. De A a C es igual a sí mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la justificación? Por congruencia del mismo segmento. Por eso decimos que el segmento AC es congruente a AC porque es el mismo segmento. Hipótesis 3. El ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA. Por hipótesis. Ya lo habíamos definido acá en las hipótesis. Entonces, ¿a qué podemos llegar? ¿Qué? Si ustedes se fijan aquí, esta bisectriz me forma dos triángulos, ¿verdad? Entonces, el triángulo ABC, va a ser congruente con este de arriba, con ADC. Entonces, aquí vamos a hacer la figura del triángulo. ADC es congruente con el triángulo ABC. ¿Cuál va a ser la justificación? Por 1, 2 y 3. ¿Verdad? Por 1, 2 y 3. O sea, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Y criterio de congruencia. ¿Cuál va a ser el criterio de congruencia que vamos a utilizar? Ángulo, lado, ángulo. Recuerdan los criterios de congruencia, ¿verdad? Entonces el criterio de congruencia va a ser ángulo, lado, ángulo. Entonces así podemos llegar a la conclusión que DC es congruente con BC, con el segmento BC. Por 4 y ser lados correspondientes. Y ahí está la demostración en los dos pasos.